Bueno, mi gente, let's get to the nitty gritty, shall we? Vamos a estar puestos de pies again. Y vamos a buscar en nuestra Biblia. Let's look in our Bibles. En el libro de los Salmos, in the book of Psalms. Capítulo 51, chapter 51. Y estaremos leyendo los versos 9 al 12. And we're going to be reading verses 9 to 12. Cuando lo tengan, me deja saber con un fuerte amén. When you let me know, when you have it, let me know with a strong amen. Ah, I like that. I heard you, Cisco. First one in the back. That's what I'm talking about. Okay, ya saben, right? Así que vamos a leer la palabra del Señor, the word of God. Salmo 51, 9 al 12, Psalm 51, 9 to 12. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Padre, venimos ante ti en esta tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esto que hemos tenido para venir a tu casa, para adorarte, para exaltar tu nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Señor, que tú tomes control, Señor amado, totalmente de este mensaje, que lo que salga de mi boca sea tu palabra, no mis inventos, sino que sea lo que tú sabes que tu pueblo necesita, Señor Jesús. Trae bendición, edificación, corrección, rompe cadenas, Padre amado, sana heridas, Señor amado. Quita ahora mismo todo lo que estorba, que nuestra mente esté 100% enfocado en reconocer tu voz, en reconocer tu autoridad y escuchar tu palabra, para no solamente aprenderla, pero ponerla por obra. Obra en una manera especial, Señor, y que sobre todo tú seas glorificado. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. You may be seated, beloved. Se puede sentar, amados. So, hoy nosotros continuamos nuestra serie. Today we continue our series titulado Los Clásicos, titled The Classics. Y nosotros en este tiempo, in this time, hemos estado hablando del rey David. We've been talking about King David. Y nosotros hablamos cómo David era un hombre humilde. We talked about how David was a humble man. Que él era rendido a Dios, that he was surrendered to God. Que él era fuerte en su fe en Dios, that he was strong in his faith in God. También nosotros hablamos como Dios lo utilizó de manera poderosa. We also talked about how God used David in a powerful way. Como David, mientras otros temblaban de temor, how David, while others were trembling in fear, él se armó de valentía. He armed himself with courageousness, with valor, y enfrentó a Goliat y lo venció. And he went against Goliath and defeated him. Nosotros también hablamos como David tenía una relación íntima con Dios. We also talked about how David had an intimate relationship with God. Y como eso se hizo evidente, and how that became evident a través de su vida de oración. How that became evident through his life of prayer, y también los salmos que él escribió, and also the psalms that he wrote. Y tan profunda era su relación con Dios, so profound, so deep was David's relationship with God, que la palabra registra, that the word of God registers, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. That David was a man after God's own heart. Eso es algo maravilloso. That's something marvelous. ¿Podrá Dios decir eso de nosotros? Could God say that about us? Pero a pesar de los grandes logros de David, but despite the great accomplishments of David, a pesar de toda su fuerza y su valentía, despite all of his strength and his valor, his bravery, y a pesar de que él era el ungido de Dios, and despite the fact that he was the anointed one of God, David tenía otro atributo que lo describía. David had another attribute that described him. Y es un atributo que no solamente lo describe a él, it's an attribute that doesn't only describe him, sino lo describe a nosotros también, but it also describes us as well. David era imperfecto. David was imperfect.
Y en su imperfección, and in his imperfection, vemos que David, we see that David, durante su vida, during his life, tomó muchas buenas decisiones. He made a lot of great decisions, pero también tomó algunas malas. But he also made bad decisions. Y es importante notar, it's important to note, que Dios inspiró que esto se escribiera, that God inspired for this to be written en su palabra, in his word, porque Dios no quiere que tú aprendas lecciones solamente a través de las victorias de otros. God doesn't want you to learn lessons simply and only through the victories of others. No. Él quiere que tú aprendas también de sus caídas. He wants you also to learn through their failures. ¿Están conmigo? Y es por eso que en esta tarde, this is why, in this afternoon, estaremos hablando de una de esas malas decisiones que tomó David. We're going to be talking about one of those bad decisions that David made. Estaremos hablando de David y Betsabé. We're going to be talking about David and Bathsheba. Ahora, quiero dejarles saber ahora. I want to let you know now. I'm doing a little bit of an audible, right? Esta predicación no va a ser hoy solamente. Esta es parte una de dos. This preaching is not just here today. It's part one of two. Porque hay demasiado para digerir. Because there's too much to digest en esta historia solamente. ¿Están conmigo? ¿Me apoyan con eso? I hope so, right? Ahora, antes de entrar en la historia, before we get into the story, yo quisiera examinar un momento, I would like to examine just for a moment, cómo es que David, un hombre imperfecto, how David, an imperfect man, puede ser considerado conforme al corazón de Dios. How could he be considered to be a man after God's own heart? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Have you ever thought about that? ¿Cómo es que David, siendo quien él era, how can David, being who he was, still be considered to be after God's own heart? Todavía ser considerado como conforme al corazón de Dios. Interesantemente, interestingly enough, en Hechos capítulo 13, verso 22, in Acts chapter 13, verse 22, mientras Pablo hablaba en la sinagoga, while Paul was speaking in the synagogue, en Antioquía de Pisidia, en Antioch of Pisidia, él deja claro una razón muy importante del por qué. He leaves a very important reason of why. Hechos 13, 22, Acts 13, 22, dice lo siguiente, says the following. Quitado hablando de Saúl, del rey Saúl, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He said, and when he had removed him, speaking of King Saul, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. ¿Vieron eso? Did you guys see that? Sí, una de las razones por la cual David era conforme al corazón de Dios, one of the reasons why David was a man after God's own heart, era que David obedecía. It was that David was obedient. Lo que Dios quería y lo que Dios mandaba, David lo hacía. Whatever God wanted and he commanded, David would do. Y nosotros vemos en las escrituras, we see in the scriptures, la gran importancia de obedecer a Dios. The great importance of obeying God. Como la obediencia, how obedience to God, a Dios, una y otra vez, time and time again, es mencionado como una clave vital. It's mentioned as a vital key para la verdadera prosperidad. Vital key for true prosperity. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Joshua chapter 1, verses 7 and 8. Salmo 1, versos 2 al 3. Psalm chapter 1, verses 2 to 3. Ambos declaran, they both declare, que los que meditan en la ley de Dios, that those who meditate in the law of God, y lo guarda and they keep it, o sea, son obedientes a su palabra, that they are obedient to his word, serán bendecidos y todo lo que hace prosperará. They will be blessed and everything that they do, they will prosper. Entonces vemos también cómo la obediencia está directamente ligada a nuestro amor a Dios. We see how obedience is directly tied, linked to our love to God. Y también nuestro reconocimiento de su autoridad.
And also our recognition of his authority. Jesús dijo en una ocasión, Jesus said on one occasion, el que me ama, mi palabra guardará. He who loves me will keep my commands. Ahora, yo quisiera meterle un paréntesis aquí rapidito. I want to make a quick parenthesis, really quick. Pero yo creo que esto es algo sumamente importante. I think this is something very, very important. La obediencia y el sacrificio no son la misma cosa. Obedience and sacrifice are not the same thing. ¿De qué vale que tú sacrifiques tu tiempo, tu esfuerzo, tu talento, supuestamente para Dios, si lo que haces no es lo que Dios te pidió en el principio? What is the point of you sacrificing your time, your effort, your talent, supposedly for God, when everything that you're doing, supposedly for God, is not what He asked you to do in the first place? ¿Me entendieron? Tantos de nosotros nos desesperamos. So many of us, we become so desperate haciendo tantas cosas, doing so many things, tantas posiciones, so many positions, tantos títulos, so many titles, y nos gastamos, we wear ourselves out, metiendo la mano en 10 diferentes cosas, putting our hands in 10 different things, cuando Dios te mandó a hacer solamente una. When God only commanded you to do one. Y después venimos quejándonos al Señor, Señor, estoy agotado, porque estás haciendo 20 cosas cuando te mandé a hacer una. And we go, Lord, I'm so tired. Well, because you're doing 20 when I told you to do one thing. ¿Me están entendiendo? Entonces, hacemos tanto, we do so much, pero descuidamos lo fundamental. We do so much, but we neglect what is fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? What is the fundamental? Lo que Dios mandó. What God commanded. Sí, okay. Estás en el grupo de adoración. Yes, you're in the worship team. Pero vives tu vida en continua adoración a Dios. But do you live your life in continual worship to God? Sí, eres pastor de una congregación. Yes, you're a pastor of congregation. También eres presidente de un concilio. You're also the president of an organization. Eres maestro del instituto. You're a teacher in the institute. Te pones muchas gorras. You put on so many hats. Y buscas la salud de todas esas instituciones. You look for the health of all those institutions. Pero ¿cómo está la salud de tu hogar? But how is the health of your home? Sí, eres pastor. Yes, you're a pastor. Y muchas ovejas te siguen, and many sheep follow you. Pero tú, ¿sigues a tu pastor? But do you follow your pastor? ¿O será posible que durante el camino, or is it possible that through the way, through your walk, tú mismo te desviaste? You got off track. ¿Me están entendiendo? Entonces Samuel, en respuesta a la desobediencia de Saúl, Samuel, in response to the disobedience of Saul, mira lo que le dijo a Saúl. Listen to what he said to Saul. En 1 de Samuel capítulo 15, verso 22. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. He said, and Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Cuando hacemos muchas cosas, when we do many things, menos lo que Dios te mandó, except what God actually told you to do, eventualmente te darás cuenta, eventually you will realize que tú haces todo, haces mucho en el nombre de Dios. You do so many things in the name of God, pero no por el nombre de Dios, sino por el nombre tuyo. But you don't do everything for the name of God, but you do it for your own name. Buscando tu propia gloria, looking for your own glory. Y si no obedecemos, and if we do not obey, ¿es Jesús verdaderamente nuestro Señor? Is Jesus truly our Lord? Yo digo esto porque nosotros, y he dicho esto un montón de veces y siempre me van a escuchar decirlo. I've said this so many times and you're going to hear me say it a million times more. Nosotros nos encanta tener a Jesús como nuestro Salvador. We love to have Jesus as our Savior.
Nos encanta cantar de que Jesús es nuestro amigo. We love to sing about how Jesus is our friend. Pero no comprendemos lo que significa que Jesús es nuestro Señor. But we don't comprehend what it means that Jesus Christ is our Lord. Cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, when we say that Christ is our Lord, lo que significa es que tú no te mandas. What it means is that you no longer have command over your life. Lo que significa es que lo que va es lo que dijo tu Señor. What it means is that what goes through is whatever your Lord said. No tu opinión, no tus gustos, lo que mandó tu Señor. Not your opinion, not your likes, what your Lord commanded. ¿Me están entendiendo? You see how every time we talk about this subject, everybody gets so extra quiet? We were just worshiping 2 seconds ago. What happened with the amenes and the gloria a Dios? Because when we talk about the reality of our condition, we get all uncomfortable. Porque nos encantan las canciones. We love the songs. Nos encantan el wow, fuego. Pero cuando Dios viene y te llama a cuenta, but when God calls you to account y te dice, qué lindo cantaste. He says, how great you sung. Pero tú no hiciste lo que yo te pedí. But you didn't do what I asked. You see how the atmosphere changes? So le hago esa pregunta a ustedes. ¿Jesús verdaderamente es tu Señor? Is Jesus truly your Lord? Mira lo que dijo Jesús mismo. Listen to what Jesus himself said en Lucas capítulo 6, verso 46 a 48. What he said in chapter 6 of the book of Luke, verses 46 to 48. Escucha lo que él dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y ahora el verso 49, en verse 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. He says, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my word and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built his house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, it immediately fell, and the ruin of that house was great. Ahora nota esto, now notice this. El que oye, pero no obedece, es como aquel que no edificó su casa, edificó su casa sin fundamento. He who hears but does not obey is like he who edifies his house without a foundation. La casa se ve grande. The house looks great. Hermosa, it looks beautiful. Pero era sin fundamento sólido. But it's without a solid foundation. Qué tremendo predicas. How amazing do you preach. Pero no tienes vida de oración. But you don't have a prayer life. Eres miembro de una congregación. You are a member of a congregation. Pero has dejado de ser la iglesia. But you stopped being the church. Muchos reconocen tu voz. Many recognize your voice. Pero te has olvidado de la voz de Dios. But you've forgotten the voice of God. Has tenido grandes victorias. You've had great victories. Pero te pusiste cómodo y descuidaste tu fundamento. But you got so comfortable and you neglected your foundation. Lo que te dio victoria. What gave you the victory. ¿Cuál es ese fundamento? What is that foundation? Tu relación con Dios. Your relationship with God. Y si descuidamos nuestro fundamento, and if we neglect our foundation, cuando llega el cantazo del río, when the hit comes from the river, when the hit comes from the stream, cuando llegue la prueba, when the trial comes, cuando llegue la tentación, when temptation comes, grande será la ruina de nuestra casa. Oh, how great the ruin shall be of our home. Porque estamos sin fundamento.
Because we're standing without a foundation. Y eso fue lo que le pasó a David. That's what happened to David. Si vamos a 2 de Samuel capítulo 11 verso 1, we go to 2 Samuel chapter 11 verse 1. Mira lo que dice, listen to what it says. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. In the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. Ahora, nota lo que dice ese verso. Notice what that verse says. Toda esta historia de David y Betsabé, this entire story of David and Bathsheba, ocurre en el tiempo donde los reyes salían a la guerra. This all occurs during the time where kings will go out to war. Era la responsabilidad, escucha bien, era la responsabilidad del rey estar con sus soldados y batallar. It was the responsibility of the king to be with his soldiers and to fight. Esa era la costumbre, that was the custom, y por experiencia and through experience era lo que Dios quería de David. That's what God wanted from David. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Okay, te digo ahora. Relax, don't rush me. Antes de que sucedió esto, before this happened, en 2 de Samuel capítulo 10, en 2 Samuel chapter 10, vemos que los sirios pelearon contra Israel. We see that the Syrians, they fought against Israel. Y entonces David mandó a Joab. David sent Joab. Pero ellos no tuvieron una victoria decisiva. They didn't have a decisive victory. La victoria decisiva, the decisive victory, vino cuando David entró a la batalla. The decisive victory happened when David entered the battle. ¿Entendieron eso? David, o sea, Joab, era fuerte. He was strong. Pero el ungido era David. But the anointed one was David. Sí, tenemos que entender, we have to understand, que pueden haber muchas personas, escuchen lo que les voy a decir. Pueden haber muchas personas con talento y habilidad. There can be many people with great talent and great ability. Incluso, estas personas pueden tener un talento y una habilidad que pueda aparentar ser más que es tuyo. They can have an ability and a talent that may seem to be better or greater than yours. Por eso a veces nosotros, cuando vemos eso, because this is why when we see that, sometimes lo que decimos es, no lo voy a hacer yo, él lo hace mejor que lo haga él. I'm not going to do it because, you know what, he does it better. Let him do it. ¿Tú quieres que yo predique? No, Livia predica mejor que lo haga ella. No, Livia preaches better. Let her do it. I just stuck her out, my bad. Right? No, Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? No, hay un montón de gente que lo hace mejor. There's so many people who do it better. Que lo hagan ellos. Let them do it. Pero el llamado de Dios no fue para ellos. Al que Dios llamó fue a ti. But the calling of God was not on them. It was on you. See, I don't know if you're understanding what I'm trying to tell you. Si Dios te llamó a ti, es que Dios decidió que te quiera a ti. If God called you, it's because He decided that He wanted you. No es que te necesita, it's not that He needs you, sino que te quiere, that He wants you. Eso significa mucho más. That means so much more. Y el mero hecho de que yo sepa que hay gente que hacen este trabajo mejor que yo, and the fact that I know that there's so many people who can do this job more than me, pero por alguna razón Dios dijo, no, yo quiero al gordito ese. But for some reason God said, I want that chubby dude. That blows my mind. Why me? And this is a question that we always waste so much time asking. Es una pregunta que nosotros perdemos tanto tiempo preguntando, ¿por qué yo? ¿Y qué te importa? Why do you care why you? Just do what you were told to do. Simplemente haz lo que tú fuiste mandado a hacer. ¿Por qué? Porque el que lo mandó fue ¿quién? Dios. Because he who commanded it was God. The problem is that we're too busy trying to understand everything. But you're not going to understand everything because you're not that smart. ¿Me entendieron? Ahora no se hagan aquí ofendidos porque Josué dijo que yo no soy inteligente. Comparado con Dios, ¿tú te crees que tú eres inteligente comparado con Dios?
Vamos a ser real. Yo no, comparado con Dios, lo único que yo sé es que no sé nada. Compared to God, the only thing that I know and I'm sure of, that I know nothing. Pero mira cómo nosotros hacemos las cosas y hacemos cosas que no tienen sentido. Look at how we do things that make no sense. Cantamos las canciones que declaran que Dios todo lo puede. ¿Sí? We sing the songs that declare that God can do everything. Yes? Decimos que nosotros tenemos fe en Dios. We say that we have faith in God. Yes? Decimos que Dios debe de ser primero. Yes? We say that God should be first, right? Okay. Declaramos que Dios todo lo puede. We declare that God can do all things. Dios, tú puedes hacerlo todo. God, you can do everything. You can do anything except use JJ. How's that work? God can do everything, but not that. Not JJ. Oh, not Mimi, what? No. Junito, what? Yo digo, Dios es tan bueno. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque una y otra vez Dios saca de su tiempo to prove you wrong. And you don't see it because you close your eyes. Because you're too busy looking at what you don't have to be looking at. See, I'm going to leave that one alone because I was about to go all in. I'm going to leave it alone. Voy a hacer un ejemplo de cómo Dios utiliza a las personas que tú menos esperas. Y ellos mismos no se dan cuenta que Dios lo está usando. Nosotros estamos dando las clases de Romanos, right? Yo todavía me recuerdo la primera clase donde se aparecieron estos dos aquí. The first class where Junito and Jelly showed up here. Y empezamos la clase, and we started the class, y Junito usualmente, bueno, cuando está aquí, es calladito. When he's here, he's quiet. Pero de repente, Junito, he goes, Fwah. He raises his hand. Those of you who were here should remember my expression. I was like, whoa, I don't care anyone else who's talking. Junito just raised his hand. I'm not letting that go. Y Junito hace una pregunta. And here's what's crazy. Junito hace una pregunta buscando una contestación. Cuando la contestación de su pregunta, yo no se la di. I didn't answer Junito's question. He answered his own question. But I'm the pastor. What do you mean? God, how dare you use Junito? You're supposed to speak through me because I got the title. Mira, mentira del diablo. Dios usa el que él quiera. Y aunque tú te creas que tú no eres digno, quiero decirte algo. Es verdad, tú no eres digno. Pero esto no tiene nada que ver con ser digno. Se trata de la gracia de Dios. This has nothing to do with being worthy. It has everything to do with the grace of God. Y si Dios te ha llamado, and if God has called you, no. You know what? Let me change that. It's not if, it's that He already did. No es si te llamó, es que ya te llamó. Lo que pasa es que tú estás perdiendo tiempo dándole ignore al teléfono. Stop hitting ignore and pick up that phone call. Y acepta el privilegio que Dios te está dando a decir, aunque tú quizá piensas que no tienes la capacidad te la doy yo. Aleluya, aleluya. No le pases la batuta a otra persona. Don't pass the okay, there you go, the baton. But that's a whole other thing, right? Don't pass your book back to somebody else. Don't go, Maritza, te veo. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a nosotros aquí? Tú ves ese que está allá, vete y ora. Vete y ora por ellos. You see that person that's over there, go pray for them. And you're like, me? And then what do? Livia, yo siento en mi corazón que para que tú ores por esa joven que está allá. Pero ¿qué es lo que tú sientes? No, porque Dios quiere que yo ore, pero vete tú. Eso, tú quieres que yo desobedezca a Dios. Tú me quieres poner a mí en peligro también. I'm not going down in this ship with you. If God said you go. You want me to hold your hand? I'll go with you. Pero que va a hacer la oración eres tú. ¿Me están entendiendo? I hope you guys are understanding what I'm saying. I sure hope so. Entonces, el llamado de Dios no fue en esa persona, fue sobre ti. The calling from God was not on that other person, it was on you.
Y cuando Dios nos manda a nosotros, escucha esto, when God commands us, pero nosotros mandamos a otro, but we send someone else, aunque Dios se glorifica como quiera, even though God might still glorify himself, nosotros estamos en desobediencia. We're in disobedience. I don't know if you guys understand the gravity of this issue. Porque si Dios te mandó a ti a orar y tú mandas a Livia, Dios va a hacer lo que Él va a hacer con la persona. Pero Dios está tomando nota. Tú me dijiste que no. That's a problem. Livia said yes. You said no. So is my privilege towards you not a privilege enough? I mean, y toda desobediencia, and all disobedience, trae sus consecuencias. They bring their consequences. Joab era hombre de guerra. Joab was a man of war, pero David era hombre de Dios. But David was a man of God. Pero yo me imagino, I can imagine, la Biblia no lo dice, the Bible doesn't say, but yo me imagino, que con todas las victorias que David tenía, that with all the victories that David had, él confió demasiado en sí mismo. He trusted too much in himself. He was overly confident. David se puso muy cómodo. He got too comfortable. ¿Por qué? Why? Porque en vez de salir él, mandó a otro. Because instead of him going out en los tiempos que tenía que ser el rey, salir con su gente, in the time that it's supposed to be the king going out with his soldiers, David mandó a otro. God sent someone else. Ese es como que yo como pastor diga, vamos a tener un evento para repartir tratados. Vayan ustedes, yo estoy en casa. ¿Cómo tú te sentirías? Come on now, don't. Bueno, sabes, things happen. Stop. You be murmuring under your breath real quick. Oh, está pastor. ¿Tú me entiendes? Porque el pastor tiene que estar con sus ovejas. The pastor needs to be with his sheep. Y el rey tenía que estar con sus soldados. And the king needed to be with their soldiers. Pero David en su comodidad, but David in his comfort, David en su confianza en sí mismo, David in his own overconfidence, mandó a otro. He sent someone else. Nuevamente mandó a Joab. He once again sent Joab. Y mientras sus soldados estaban en batalla, while his soldiers were in battle, David estaba en casa. David was chilling in his house playing PlayStation. Scratch that. They didn't have PlayStation back then, right? Ahora, cuando tú dejas de ocuparte en lo que Dios te ha mandado, escucha bien, when you stop being busy and doing what God has called you to do, not what you want to do, what He called you to do, en las cosas del Espíritu, in the things of the Spirit, más fácil se hace la caída. It becomes easier to fall. Gálatas capítulo 5, verso 16, Galatians chapter 5, verse 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ahora, nota, esto es muy importante. Notice that it's very important. Dice, andad en el Espíritu. He says, walk in the Spirit. Andar implica claramente que una acción. To walk implies clearly what? An action. ¿Una acción de qué? An action of what? Obediencia. Obedience. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que pasa es que muchos de nosotros aprendemos de las cosas del Espíritu. What happens is that many of us, we learn of the things of the Spirit, pero no andamos en ellas, but we don't walk in them. Más a menudo, more often than not, andamos alimentando los deseos de la carne. We walk around feeding the desires of the flesh. Entonces nos preguntamos por qué la tentación nos domina. Then we ask ourselves, why is temptation dominating me so much? Quiero decirle algo, iglesia. Let me tell you something, church. No es que la tentación te está dominando. It's not that temptation is dominating you. Es que tú te estás entregando a ella. It's that you're giving yourself up to it. ¿Me entendieron? So, mira lo que dice el pastor David Hughes acerca de eso. Listen to what Pastor David Hughes says in regards to this. Si la atención de David hubiera estado donde Dios quería,
nunca habría puesto, nunca la había puesto donde Dios no la quería. If David's attention had been where God wanted it, he would never have put it where God didn't want it. Y el hermano Trapp dice esto. Brother Trapp says this. Mientras Joab estaba ocupando sitiando Rabá, Satanás estaba ocupado con David y mucho antes prevaleció. While Joab is busy in laying siege to Rahab, Satan is laying siege to David and far sooner prevailed. Cuando estamos muy confiados, when we're too confident en nosotros mismos, in ourselves, nos volvemos muy cómodos. We become too comfortable. Y cuando estamos muy cómodos, and when we're too comfortable, dejamos de estar alerta. We stop being in alert. Dejamos de estar en alerta, and if we stop being in alert, dejamos de entrenar. We stopped training. Y si dejamos de entrenar, and if we stop training, cuando llegue la prueba, when the trial comes, cuando llegue la batalla, when the battle comes, cuando llegue la tentación, when the temptation comes, no estaremos preparados. We won't be prepared. Y si dejas de practicar lo fundamental, and if you stop practicing what is fundamental, la oración, prayer, el ayuno, fasting, el congregarse y venir a la iglesia, congregating and coming to church, el estudio y obediencia de la palabra de Dios, the study and obedience of the word of God. No te sorprendas cuando llegue la ruina. Do not be surprised when ruin gets to your house. Entonces David se quedó en casa. David stayed in his house. Y luego vemos que de noche, then we see that at night, in the evening time, David le dio con subir al terrado. David just, all of a sudden, he just felt like, I'm going to go to the roof. Al terrado de su hogar, to the roof of his home. Y mira como una cosa llega a la otra. Look at how one thing leads to another. No fue a la guerra, he didn't go to war. Y en vez de ocuparse en otros asuntos importantes, and instead of staying busy with other important things, se sube al terrado a pasar tiempo, a darle un paseo. He goes to the roof, it's a little stroll, to walk back and forth. ¿Y qué es lo que ve David? And what does David see? Una mujer hermosa bañándose. He sees a beautiful woman bathing. Y esa era Betsabé, and that was Bathsheba. ¿Y qué hizo David? What did David do? El varón de Dios, el hombre ungido de Dios, the man of God, the anointed man of God, el hombre conforme al corazón de Dios, the man according to God's own heart. ¿Qué hizo David? What did David do? Sencillo, simple. Él gritó. He screamed, he said, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y rápidamente quitó su mirada, fue para el baño, se dio un baño frío y se acostó a dormir. He screamed, oh God, what is this? He went quickly, took his eyesight away, he took a cold shower and went to sleep. Eso es lo que hizo. Oh, so ustedes ya saben la historia. Ha, I like that. No, eso no fue lo que él hizo. That's not what he did. Él dijo, Dios mío, ¿qué es esto? He said, my God, what is this? All of a sudden, he's looking for his binoculars. Y mantuvo su mirada. And he maintained his watch. Y permitió que la tentación hiciera nido en su mente. And he allowed temptation to make a nest in his mind. Sí, el pecado de David no era que él vio a Betsabé. David's sin wasn't that he saw Bathsheba. El pecado vino como fruto de una mirada que luego se convirtió en lujuria. Sin came as fruit of a look that then turned into lust. ¿Entendieron eso? Santiago capítulo 1 verso 14 a 15, James chapter 1 verses 14 and 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. O sea, aquí hay algo muy importante. There's something very important here. Santiago dice que somos tentados. Está dentro de nosotros.
James says that we are tempted by what is already inside of us. En otras palabras, in other words, somos tentados, we are tempted por los deseos de tu corazón. By the desires of your heart. Entonces se puede decir, then you can say, que cuando uno cae, that when one falls, no es una caída que de repente sucedió. It's not a fall that all of a sudden happened. Porque así aparenta. That's the way it looks. Cuando tú te enteras que alguien pecó, when you find out that somebody sinned, o alguien se apartó, or somebody left, you go, ay, pero era un muchacho tan bueno. He was such a good guy. I didn't see that coming. Y pensamos que la caída fue de repente. We think that the fall was something immediate, something spontaneous. Pero si examinamos bien, but if we examine correctly, vamos a ver que una caída no comienza así en el momento, sino hace tiempo. Ya comienza dentro de nuestro corazón. A fall already starts a long time ago in our heart. Pero ¿qué pasó con el corazón? Tiene que ver con un asunto del corazón sin resolver. It has to do with an issue within your heart that has been left unresolved. ¿Me están entendiendo? Please, I hope you're understanding what I'm saying. David vio a Betsabé. David saw Bathsheba. Preguntó quién era. He asked who she was. Y aunque le fue dicho que era la esposa de Urias, even though he was told that she was the wife of Uriah, su soldado, his own soldier, que actualmente se encontraba peleando la guerra que David tenía que pelear, where actively in that moment he was in the battle fighting the war that David was supposed to fight. A pesar que él sabía eso, though he knew that, la mandó a buscar como quiera y ambos pecaron y ambos cayeron. He went and asked for her anyway and they both fell, they both sinned. Yo decía, a la gente que le gusta el bochinche, ¿qué clase de bochinche es eso? Por eso es que a veces tenemos que pagar la nota y poner en la Biblia, because there's some juiciness in this Bible. Si tú pones a leer la Biblia, I could already see, Nacho. There's some juicy gossip in the Word of God. Y esta caída de David, this fall of David, no comenzó esa noche. It didn't start that night. Escuchen lo que le voy a decir. Comenzó hace tiempo. It started a long time ago. Cuando David negó el plan de Dios para el matrimonio. When David denied the plan of God for marriage. Cuando David continuaba añadiendo esposas. When David continued to add wives. Claramente, clearly, si tú examinas la Biblia, if you examine the Bible, David tenía un problema de dominio propio. David had a problem of self-control en cuanto a lo sexual, in regards to what was sexual. Pero entiende que el principio de toda esta lección, but understand that the principle of this entire lesson no es solamente para los pecados de sexualidad. It's not just about sexual sins. Tiene que ver con lo que sea que está atado en tu corazón. It has to do with everything that is tied into your heart. Quizás tu problema no es estar mirando lo que no debes. Quizás tu problema es que te la pasas juntando con quien no debes. Uh-oh. I don't want to go there. Sí, porque yo estoy hablando de esta historia y rapidito pensamos, esto no tiene que ver conmigo porque yo estoy bien con mi esposa. I don't have this, has nothing to do with me because I'm good with my wife. Yo no busco por otras cosas. I don't look for other things. Okay, you think that. Pero mira, vamos a examinar esto un poquito más. Let's examine this a little more. Shall we? Follow me. David seguía añadiendo esposas. David continued to add wives. Y David tenía este problema de dominio propio. David had this problem with self-control. Mira, escucha esto. And this is wild. Mira lo que dice el pastor David Guzik acerca de eso. Look at what David Guzik says about this. Las muchas esposas de David no satisfacieron su lujuria. Esto se debió a que no se pueden satisfacer los deseos de la carne. Son principalmente afirmaciones rebeldes de uno mismo. No era tanto que David quisiera a Betsabé. Escucha esto, my God. No era tanto que David quisiera a Betsabé, sino que no estaría satisfecho con lo que Dios le había dado. El principio se ilustraría de manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David.
Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón nos muestran que si una sola mujer no es suficiente, 1000 mujeres no son suficientes tampoco. David's many wives did not satisfy his lust. This was because you can't satisfy lusts of the flesh. They are primarily rebellious assertions of self. It wasn't so much that David wanted Bathsheba. It was that he would not be satisfied with what God gave him. The principle would be illustrated in an exaggerated way in the life of Solomon, David's son. Solomon had 700 wives and 300 concubines. David and Solomon show us that if one woman is enough, 1,000 women aren't enough. Cuando nosotros somos tentados, when we are tempted by anything, por lo que sea, somos tentados por lo que nosotros queremos. We're tempted by what we want. Oh, no se hagan. Don't try to play pretend. Nosotros somos tentados por lo que nos gusta. We're tempted by what we want. Yo he dicho esto un veces. I've said this so many times. Si a ti no te gusta el arroz con gandules, if you don't like rice with gandules, el diablo no va a venir a tentarte con arroz con gandules. That was not going to tempt you with rice and gandules. ¿Por qué? Porque no te gusta. Because you don't like it. Pero cuando lo pones frente a ti, you're going to go, well, I don't want that. Pero si te trae un pedazo de bistec, ay, santo, tengo hambre. That's what I get for coming and fasting this morning. Right? Si te trae un pedazo de bistec. Mira, ¿cuánto no ha pasado esto? When you're working at your job, tú puedes pasar el día entero sin comer, estar bien. El momento que tú tienes que ayunar, de repente te da el olor de millas de lejos de que alguien está cocinando bistec. Y el bistec te tienta porque a ti te gusta. The steak tempts you because you like it. Y eso, por eso es que te da la tentación de caer. That's why you get the temptation to fall. Porque lo que te tienta es lo que te gusta. Because what you're tempted with is because you like it. And this is what's crazy. This is what's crazy and it's so sad. Si nosotros nos entregamos a esa tentación, cualquiera que sea, if you give yourself up to that temptation, whatever it may be, y caemos en pecado and you fall in sin, ¿sabes qué estamos diciendo? Do you know what we're saying? Church, do you understand what that means? It means that when you do something that God doesn't want you to do, you're saying that you wanted that more than Him. Cuando tú haces algo que Dios no te mandó a hacer y tú pecas y caes en esa tentación, tú estás diciendo que tú querías eso más que a Dios. Pero venimos aquí los domingos y decimos, Cristo, yo te amo. ¿Y dónde estaba ese amor? Cuando estaba supuesto a estar pagando la computadora esa, pero la aprendiste a estar mirando lo que no tiene que estar mirando. ¿Qué pasó con ese amor? Bueno, tenía que estar en la iglesia, pero te dio tentación de caerte en la cama, porque estabas ahí más cómodo. Y de repente te enfermaste. Let's be real. I know I'm not the only one. I know we want to be super Christians, but I'm being honest. All of a sudden we get sick. Why? Porque tú quieres más quedarte en casa que estar en la presencia de Dios. Pero le amamos. But we love Him. You see the problem? Estamos diciendo, we are saying que lo que Dios te ha dado, we're saying that what God has given you, estamos diciendo que lo que Dios te ha ofrecido, we're saying that what God has offered you ya no es suficiente. It's no longer enough. Y dime, ¿cuándo Dios dejó de ser suficiente? When did God stop being enough? ¿Cuándo los clavos en sus manos y en sus pies dejó de ser motivación suficiente para venir corriendo a su casa? When did nails in his hands and feet stop being enough motive for you to run to his house? David cayó. David fell. Y un pecado sin arrepentimiento lleva a otro pecado. And a sin without true repentance leads to another sin.
David no solamente cayó en adulterio. David didn't just fall in adultery, sino que en busca de tapar su pecado, in his search to cover up his sin, siendo que Betsabé quedó embarazada, being that Bathsheba ended up pregnant, gasp. Él terminó siendo adúltero y asesino. He ended up being adulterer and a murderer. ¿Por qué? Porque mandó a Urías. He sent Uriah, que fuera puesto en el lugar más intenso de la batalla, for him to be placed in the most intense part of the battle, y que sus propios hermanos de la milicia, and that his own brothers in arms, lo abandonaran, would abandon him. O sea, que David no solamente pecó él, sino por su sanganase, hizo que otros pecaran. Remember when I said that what you do has consequences more than just you? ¿Me están entendiendo? Hizo que sus propios hermanos lo abandonaran. He made his own brothers in arms abandon him. Esto me viene a la mente la historia de Saúl y David. This brings to my mind the story of Saul and David. Saúl buscó la muerte de David. Saul looked for the death of David. Un hombre que luchó por el reino de Saúl. A man that fought for the kingdom of Saul. Todo para proteger su propio reinado. All to protect his own kingdom, his own reign. Y se convirtió en Saúl. David turned into Saul. Procuró la muerte de un soldado que peleaba por su reino. He looked for the death of a soldier that fought for his kingdom para proteger su reinado, to protect his own reign. David se convirtió en Saúl. David turned into Saul. Hermano, quiero decirles esto, brother, I want to tell you this. Nunca digas nunca. Never say never. No te confíes en ti mismo. Don't get too confident in yourself. En la historia nosotros hemos visto tantos hombres de Dios caer en pecados horribles. Throughout history we've seen so many men and women of God fall in horrible sins. Gente que tú dirías jamás y nunca caerían ellos. Y sin embargo son los primeros. Men and women that you would say they would never fall, and yet they are the first ones. Hoy tú dices nunca. Today you say never. Pero si no te cuidas, but if you do not take care of yourself, mañana puede ser tú. Tomorrow it could be you. Mañana puedo ser yo. Tomorrow it can be me. Y es por eso Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. This is why God says to us in 1 Peter chapter 5 verse 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro avesado el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober-minded. Be watchful. For your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, looking, seeking someone to devour. El problema es que nosotros vivimos en un tiempo donde el pecado es romantizado. We live in a time where sin is romanticized. Ya no le dicen pecado. We don't call it sin anymore. Lo llamamos otra cosa. We call it something else. Todo en búsqueda de justificarlo. All in the search to justify it. Mira este quote de David Guzik. Mira lo que él dice. Él dice, David miró a Betsabé y dijo belleza. Pero Dios vio esto como feo. Los placeres esperados del pecado nos engañan como el cebo esconde el anzuelo. Debemos llamarlo como Dios lo llama. ¿Y qué lo llama? Pecado. Queremos decir aventura, pero Dios dice adulterio. Queremos decir amor, pero Dios dice lujuria. Queremos decir sexy, pero Dios dice pecado. Queremos decir romántico, pero Dios dice ruina. Queremos decir destino, pero Dios dice destrucción. David Guzik says, David looked at Bathsheba and said beauty, but God saw this as ugly. The hoped for pleasures of sin deceive us like the bait hides the hook. We must call it what God calls it, sin. We want to say affair, but God says adultery. We want to say love, but God says lust. We want to say sexy, but God says sin. We want to say romantic, but God says ruin. We want to say destiny, but God says destruction. Hermanos, cuando llegue la tentación, no intentes ser el superhéroe. When temptation comes, don't try to be a superhero. Simplemente toma el ejemplo de José. Just take the example of Joseph. Cuando José se encontró en la casa de Potifar, when Joseph found himself in Potiphar's house, y la mujer de Potifar, and Potiphar's wife, quería estar con José, she wanted to be with Joseph, y se le trepó encima, and she got right on top of him.
José no dijo, no, please, leave me alone. Oh, no. No, that's what we do. We do that. Come on, be honest. Temptation knocks at the door, and instead of running away, we're just like, oh, no, God, look. Oh, my God, I'm going to fall. I'm falling. We laugh, but it's such a horrible truth of what we do. We literally plan our own fall. We plan it, and we make it look like an accident. But it wasn't. Y entonces, él no hizo eso. Cuando ella se vino contra José, when she came trying to get with Joseph, José no peleó. Joseph didn't fight. Él huyó. He fled. He ran away. He said, Patito, ¿para qué te quiero? And ran away. He said, I'm not falling for this. ¿Tú crees que José no fue tentado? Do you think that Joseph wasn't tempted? Yo estoy seguro que la esposa de Potifar no era fea. I'm sure that Potiphar's wife wasn't ugly. Y José era hombre, and Joseph was a man. Sin embargo, José amaba a Dios más que ese momento de placer. Joseph loved God more than that moment of pleasure. So en vez de caer, instead of falling, él huyó. He ran. Porque cuando se trata de la tentación, nosotros tenemos que huir. When it comes to temptation, you need to flee. You need to run. Porque hoy tú dices, no, yo no voy a caer nunca. Pero pasan 30 minutos, te descuidaste y caíste. Y cuando se trata de tentación, when it comes to temptation, el problema no es lo que tienta. The problem is not what tempts. El problema está en ti. The problem is in you and in me. Mira lo que Pablo dice en Romanos 7, capítulo 7, versos 18 a 19. Listen to what Paul says in Romans chapter 7, verse 18 and 19. Él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Y brincamos al verso 21 al 24, then we jump to verse 21 to 24. Y él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? He says, so I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Esto estamos hablando de Pablo. That's Paul. ¿Y tú te crees que nosotros somos exentos? And you think that we're exempt? Lo tremendo de todo esto es que aún en esta situación, the amazing thing about this is that even in this situation, vemos el amor y la misericordia de Dios hacia David. We can still see the love and the mercy of God towards David. ¿Cómo? How? En la corrección. In correction. El verdadero amor no es uno que acepta todo de ti. True love is not one that accepts everything of you, incluso las cosas las cosas que te dañan, even the things that hurt you. No, el verdadero amor te dice la verdad y te corrige aunque te duela. True love tells you the truth and corrects you even if it hurts. Yo iba a leer toda esta parte. I'm going to read this whole part here, but I'm going to try to say it quickly. Dios amó tanto a David. God loved David so much que mandó al profeta Natán, that he sent the prophet Nathan. Y Natán va donde David, and Nathan goes to David. Y él le dice que había un rico. He says there was a rich man que tenía un montón de ovejas y vacas. A rich man that had a whole bunch of sheep and a whole bunch of cows. But then there was a poor man that he only had one sheep. Pero había un pobre que solamente tenía una corderita. Y tan apegado estaba esa corderita que él la cuidaba y pensaba que esa corderita era como uno de sus hijos. He loved that sheep so much, that lamb so much, that he treated that lamb as if it was one of his kids.
Pero de repente, el rico tiene un invitado. And I'm saying in my own words, you can look it up. En 2 de Samuel capítulo 12. De repente el rico tiene un visitado. All of a sudden the rich man has a guest. Y en vez de matar uno de sus corderos, ¿qué él hace? Va al que uno tenía, al pobre que tenía solamente una, se la quita y la mata. He goes to the poor man, takes the only one he had, kills it, and serves it. Ain't that crazy? Y Natán le dice esto a David. And Nathan says this to David. Y David se enojó tanto. David got so upset, sin darse cuenta, that without realizing, él declaró su propia sentencia. He declared his own sentence. ¿Por qué? En el verso 5 dice, versos 5 y 6, verses 5 to 6 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Escucharon eso? He said, whoever did this, he is worthy of death. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. And he should pay back 4 times because of what he did and he had no mercy. Él dijo que era digno de muerte. He said that that person was worthy of death. The funny thing about this, de lo gracioso de todo esto, que entonces el profeta Natán se mira. The prophet Nathan turns and says, el tipo malo eres tú. The bad guy is you. I'm talking about you. Estoy hablando de ti. Y yo me imagino a David como que, what? Y mira estos versos, estos los quiero leer. Capítulo 12, versos 7 al 9. Mira lo que dice. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. It says, Nathan said to David, you are that man. Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul, and I gave you your master's house and your master's wives into your arms, and gave you the house of Israel and of Judah. And if this were too little, I would have added to you as much more. Why have you despised the word of the Lord to do what is evil in his sight? You have struck down Uriah the Hittite with the sword, and have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the Ammonites. Entonces mira lo que dice Dios. Listen to what God says. Si todo lo que yo te he dado no fuera suficiente, yo te hubiera dado más. If everything that I gave you wasn't enough, I would have given you more. Pero David, por falta de dominio propio, but David, because of self-control, for the lack of self-control, y por atesorar el momento de sus deseos carnales, and for treasuring the moment of his carnal desires, más que la palabra de Dios, more than the word of God, vino a convertirse en lo que él mismo odiaba. He came to turn into what he hated so much. Ahora, ¿recuerda lo que dijo Jesús? Do you remember what Jesus said? Que los que oyen pero no obedecen su palabra son como el que edifica su casa en tierra sin fundamento. Right? That he who obeys, who listens but does not obey the word of God is like he who edifies his house, builds his house on a land without a foundation. Y cuando llega el río y da contra la casa se cae y comienza grande ruina. And when the river, the stream comes, hits the house falls, and there's great ruin. Mira la sentencia, la consecuencia del pecado de David. Look at the sentence and the consequence of David's sin. Samuel 12, 10 al 12. 2 Samuel 12, 10 to 12. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que se fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you out of your own house. And I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in sight of this sun. For you did it in secret, but I will do this thing before all Israel and before the sun. Lo que se hace en secreto va a salir a luz. What you do in secret will come to light. El pecado trae consecuencias. Sin has consequence. El pecado trae muerte. Sin brings death. El pecado trae separación. Sin brings separation. Pero aunque todo esto suena fuerte, but even though that every all this sounds hard, el mero hecho que Dios llamó a cuenta a David, the mere fact that God called David into account, que Dios se enojó y trajo disciplina, that God got mad, angry, and he brought discipline, no es evidencia de odio. It's not evidence of hate, sino de amor, but of love. Y así es Dios con nosotros. That's how God is with us. Dios se enoja porque Él odia todo lo que te separa de Él. God gets angry because He hates everything that separates you from Him. Porque Él sabe que no es bueno para que el hombre, no es bueno que el hombre esté sin Él. He knows that it's not good for man to be without Him. Y sin disciplina and without this discipline, nosotros no aprendemos. We don't learn. Proverbios capítulo 3, 11 y 12 dice: no menosprecia, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. My son, do not despise the Lord's discipline, or be weary of his reproof, for the Lord rebukes him whom he loves, as a father the son in whom he delights. David entendió que era culpable. David understood that he was guilty. Y es aquí donde vemos otra razón por la cual David era conforme al corazón de Dios. We see here another reason why David was according to God's own heart. David era imperfecto. David was imperfect. Era un pecador. He was a sinner. Pero él entendía el valor y la necesidad del arrepentimiento. But he understood the value and the necessity for repentance. Dios odia todo lo que te separa de Él. God hates everything that separates you from Him. Y David también odiaba todo lo que le separaba de Dios. And David also hated everything that separated him from God. Y al verle en el espejo, and upon seeing himself in the mirror, y por fin darse cuenta de que había abrazado lo que lo alejaba de su amado, and then finally realizing that he had embraced the very thing that pulls him away from his beloved, su corazón se rompió. His heart was broken. Es aquí donde vemos la inspiración de los versos que leí al principio. It is here that we see the inspiration for the verses that we read in the beginning. El Salmo 51, Psalm 51, es un salmo de total quebrantamiento y arrepentimiento. It is a psalm of total brokenness and repentance. Algo que yo me atrevo a decir que falta en la iglesia de Dios. Something that I would dare say that is lacking in the house of God. Brokenness and repentance. Quebrantamiento y arrepentimiento. Y nota el verso 11 del Salmo 51. Look at verse 11 on Psalm 51. David dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. He says, cast me not away from your presence, and take me not from your Holy Spirit from me. David no le pidió a Dios: no quites de mí mi reino. He didn't ask God, don't take my kingdom from me. Eso es lo menos que le interesaba. That's the last thing he cared about. Le pidió: no me quites de tu presencia. Do not take me from your presence. Él solamente quería a Dios. He only wanted God. Pero ¿cómo tener a Dios que es santo siendo nosotros pecadores? But how can we have God who is holy while we are sinners? Es aquí donde nuevamente preguntamos lo que preguntó Pablo. It's here where we once again ask what Paul asked. Él dijo: ¿quién nos libra de este cuerpo de muerte? He said, who will free us? Who will free us from this body of death? Él mismo da la respuesta en Romanos 7:25. He gives the response, the answer in Romans 7:25. Jesús, Jesus. La palabra dice que si nosotros caemos, abogados tenemos para con Dios a Jesús. The word says that if we fall, we have an advocate for God in Christ Jesus. Y es por eso que en esta tarde, that's why in this afternoon, yo quiero invitarte a ti. I want to invite you a quebrantamiento y arrepentimiento. To brokenness and repentance. Que tú puedas entender que nosotros no somos mejor que David.
To understand that we're not more or better than David, sino que nosotros, aunque pueda ser en diferentes cosas, that we, even though we might do it in different ways, hacemos lo mismo que hizo David. We make the same mistake that David did. Pero también debemos de aprender que así como uno cae, uno puede a la misma vez levantar su mano y decir, Cristo, sálvame que perezco. That just as you fall, you can also extend your hand and say, Jesus Christ, save me because I'm dying. El pecado te quiere separar de Dios. Sin wants to separate you from God. Pero Jesús te quiere reconciliar con Dios. But Jesus wants to reconcile you with God. Pero para que caiga eso, tiene que haber quebrantamiento y arrepentimiento. But for that to happen, there needs to be brokenness and repentance. Y en esta tarde, si tú sientes ese quebrantamiento y arrepentimiento, if you feel in this afternoon that brokenness and that repentance, reconociendo que has fallado, recognizing that you have failed, entendiendo que tú has ponido otra cosa sobre Dios, understanding that you put it under things above God, yo te invito a que tú hagas lo que dice Hebreos 4, 15 al 16. I invite you to do what Hebrews 4, 15 to 16 says. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. God will never reject a humble and contrite heart. Pero cuando el enemigo, y ya termino con esto, cuando el enemigo venga a acusarte, when the devil comes to accuse you, cuando te recuerde de las consecuencias que tendrás que enfrentar, when he comes to remind you of the consequences that you're going to have to fail por causa de tu pecado, because of your sin, yo quiero que tú recuerdes estos versos que voy a leer ahora. I want you to remember these verses that I'm going to read right now, y así terminamos, and that's how we finish. Miqueas capítulo 7, versos 7 al 9. Micah chapter 7, verses 7 to 9. Escucha lo que dice. Listen to what it says. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia. But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Rejoice not over me, O my enemy. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. I will bear the indignation of the Lord, because I have sinned against him. Until he pleads my cause and executes judgment for me, he will bring me out to the light. I shall look upon his vindication. El perdón está disponible para ti y para mí. Pero tenemos que tomar la decisión de correr al trono de la gracia. Vamos a estar puestos de pie. Let's be on our feet. Yo no sé si hay alguien aquí que siente que Dios les ha hablado. I don't know if there's someone here that feels that God has spoken to them. Pero yo creo que Dios ha hablado. I think God has spoken. Pero está de nosotros si nosotros estamos escuchando o no. But it's up to us if we were actually listening or not. Dios quiere que tú aprendas de los errores de otros para que tú no cometas lo mismo. He wants you to learn from the mistakes of others so that you don't commit the same ones. Porque Él te ama tanto a que no quiere que tú caigas. He loves you so much that He doesn't want you to fall. Pero también te dice que si tú caes, yo estoy aquí para levantarte. But He also tells you, if you fall, I'm here to lift you up. Pero tú tienes que venir en quebrantamiento y arrepentimiento. But you need to come in brokenness and repentance. Si hay alguien aquí que siente que Dios le ha tocado,
y quiere la oración, levanta tu mano donde estás o puedes pasar al frente. If somebody here feels that God has spoken to them, you can raise your hand or you can come up to the front. Lo que tú quieras hacer, amén, amén, amén. Vamos a hacer esta oración. Amén, amén. Hermano, no tenga temor en pedir oración. Don't be scared to ask for prayer. Y no espere que otro lo haga primero. Don't wait for someone else to do it first. Porque este es el momento que Dios ha separado para ti. Because this is the moment that God has separated for you. Vamos a hacer esta oración. Y como siempre digo, tú no necesitas que yo te toque. Lo que tú necesitas es que te toque Dios. You don't need me to touch you. What you need to touch you is God. Y aquellos que no levantaron la mano, and those who did not raise your hands, yo te pido que tú me ayudes. I ask you for you to help me. Y si no levantaste la mano para recibir oración, levanta la mano para orar por aquellos que sí la levantaron. Y como iglesia vamos a unirnos y clamar a Dios en este momento para que Dios salve a su pueblo, para que Dios nos mueva, que nos quebrante, que nos haga de nuevo y que podamos venir confiadamente a su trono de gracia. Padre, venimos ante ti. Señor, le he traído lo que he sentido en mi corazón. Todavía hay tanto que hablar acerca de esta historia. Pero te pido, Señor, en este momento por cada persona que ha levantado su mano. Yo levanto la mía también. Reconocemos, Señor, que en nuestra imperfección a veces nosotros te ponemos en segundo, tercero o cuarto lugar. Que a veces nosotros nos ponemos muy cómodos y somos negligentes y a veces no te damos el lugar que corresponde. Yo te pido, mi Dios, en este momento que tú nos perdones y que tú nos cuides de nosotros mismos. Lord, protect us, save us from ourselves. Señor, que no miramos esta historia, que no pensamos que esto no tiene que ver con nosotros. Señor, quita toda indiferencia en el nombre de Jesús. Take away all indifference. Y que dejemos de estar confiando en nosotros mismos, porque así mismo como confiamos en nosotros mismos, así de fácil podemos caer. Te pido, Señor, que tú nos renuévanos, Señor, cada día. Y que tú nos recuerdes diariamente que necesitamos depender de ti. Y si alguno de nosotros, Señor amado, hemos fallado, si alguno de nosotros no hemos dado cuenta, Padre amado, que nos hemos desviado, si nos hemos dado cuenta que le hemos dado prioridad a las cosas de la carne, a los gustos, a nuestros propios deseos, más que a ti, te pido, Señor, que tú nos perdones, que tú derrames tu misericordia sobre nosotros, que tu gracia caiga como lluvia sobre nuestras vidas. Y Señor, si hay aquellos que siguen en su indiferencia, te pido que tú nos rompas. Es más, rómpenos a todos. Break all of us, Father God. Take away everything that gets in the way. Y que nuevamente vengamos a ti diariamente en arrepentimiento sincero, reconociendo que esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de gracia. Toma control, Señor Jesús. Nos entregamos ante ti. Venimos confiadamente al trono de la gracia, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes. Que así como tú perdonaste a David, perdónanos a nosotros. Y que cada día, Señor, tú nos moldees para que nosotros aquí no seamos simples miembros de una congregación, sino que seamos discípulos conforme a tu corazón. Obra en nosotros, glorifícate y recibe toda la gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.